lo que planificamos hace tan solo 3 meses ya está obsoleto, ya es una necesidad. Es decir, despachos que en el último semestre del 2025 y para encarar el 2026 no incrusten a lo que es su modelo de negocio la inteligencia artificial, como mucho van a poder sobrevivir. Todo lo que sean soluciones y servicios de inteligencia artificial tiene que garantizarse que están bajo supervisión de un profesional colegiado. El problema es que nos pensamos que ChatGPT es un ente abstracto. Conviene recordar que detrás de ChatGPT trabajan personas. Siempre se ha defendido que las tecnologías eran neutras. No importaba tanto los efectos, sino quién estuviera detrás con lo que se conoce como el dominio, ¿no? de ese bien, hasta que ha llegado la inteligencia artificial. Porque hay una diferencia sustancial. La inteligencia artificial ya tiene la capacidad de autoaprender, tomar decisiones por sí misma, de interactuar, de interoperar. No digo renunciar a la inteligencia artificial, digo hacerlo con cabeza. Con nuestro invitado de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pero lo vamos a hacer desde otro prisma, y es desde el ordenamiento jurídico. Todos los despachos profesionales estamos utilizando los LLM, ChatGPT, Gemini, y surgen las típicas preguntas de si ¿puedo subir una sentencia? ¿Puedo subir datos personales? ¿Eso es legal? ¿Tenemos algún tipo de responsabilidad? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar. Por cierto, hay un reglamento también de la Unión Europea que nos afecta, que tiene una serie de niveles de riesgo. Bueno, pues de todo esto de lo que vamos a hablar. Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Bienvenido, Rodolfo. Muchísimas gracias. Me hace especial ilusión estar en vuestro podcast, en vuestro canal, y muy agradecido a ti, José Pedro, por tu amable invitación a lo que podamos aportar. Aquí venimos a pecho descubierto y bueno, tratar sobre todo en esta vorágine en la que nos encontramos que haya algo que os sea de utilidad, ¿verdad? Y algo que sean herramientas para toda vuestra audiencia. Para aquellos que no te conozcan, preséntate. Muy bien, bueno, mi nombre es Rodolfo Tesone, como yo siempre digo, en plena vorágine de la inteligencia artificial soy primero persona, soy ciudadano, sujeto de derechos y obligaciones, conviene remarcarlo, pero también soy jurista, soy abogado, experto en derecho digital desde hace más de 20 años y de un tiempo a esta parte en todo lo que son tecnologías disruptivas, no solo derecho digital, sino por supuesto ahora pues inteligencia artificial y lo que vendrá, ¿verdad? Robótica, computación cuántica, vehículos autónomos, toda una serie de elementos, de dispositivos que próximamente van a llegar y que necesitan soluciones jurídicas. Todo eso va a generar una serie de interacciones, va a generar una serie de relaciones negociales, de relaciones personales, de relaciones corporativas, de relaciones jurídicas y también, evidentemente, van a generar conflictos. Y ahí es donde el ordenamiento jurídico, donde los abogados tenemos que aportar soluciones. Aparte de ser abogado con un despacho especializado en esta materia, donde llevamos todo el tema de corporate y de cumplimiento normativo, dirijo el máster en la Universidad de Barcelona desde hace ya más de 15 años, el máster decano en Derecho Digital. Ahora le hemos puesto el apellido de Derecho Digital, Inteligencia Artificial, cómo no. Además, todos los cursos que van aparejados, que son modulables, y luego soy el fundador y presidente emérito de ENATIC, que ENATIC es la asociación de referencia para abogados digitales y en todo lo relativo a derechos digitales. Estamos bajo el paraguas del Consejo General de la Abogacía Española, lo cual nos permite estar en interlocución permanente con los 83 colegios de abogados que hay en España en estos momentos y tener un alto valor de influencia o de prescripción, entre otras muchas cosas. Ya ves que no me aburro. Hay muchos socios y directores que nos siguen que habrán cogido la versión Team de ChatGPT, habrán empezado a crear usuarios para cada uno del equipo. Y en el día a día, pues en el ámbito fiscal, pues nos llegan requerimientos de Hacienda, o si te dedicas a la parte más procesal, pues te llegan sentencias, autos, y algo muy normal que hacemos es subir toda esa documentación a ChatGPT. Hay dentro de ChatGPT una parte de configuración que dice que si quieres marcar o no, y lo dice textualmente, mejorar el modelo para todos, sí o no. Y luego te dice un texto, permite que tu contenido se use para formar a nuestros modelos, lo que hace que ChatGPT sea mejor para ti y para todas las personas. Si yo no marco eso, ¿ya significa que puedo subir lo que me dé la gana? En absoluto.
En absoluto. Es decir, lo primero es entender que nosotros apoyamos y además defendemos la conveniencia de utilizar la inteligencia artificial. Como no podía ser de otra manera, esto va de ser competitivos, esto va de, oye, atender nuestros negocios, de ser rentables, de mejorar lo que están haciendo nuestros rivales y nuestros competidores, y por lo tanto tenemos que utilizar la inteligencia artificial. ¿Eso nos faculta para utilizar la inteligencia artificial de manera irresponsable? No. ¿Podemos utilizar la inteligencia artificial sin las debidas, se llaman guardarraíles, ¿verdad? Sin una serie de aspectos imprescindibles necesarios para saber que la podemos utilizar de manera confiable, de manera responsable, con arreglo a una gobernanza preestablecida en la propia organización, con una alineación a principios éticos y, sobre todo, cumpliendo la regulación? Por supuesto, si encima somos juristas, si encima somos abogados, ya puede tener incluso consecuencias de otro tipo, mucho más drásticas. Así que un poco mi recomendación es que todos los despachos de abogados, todas las consultoras que quieran dar ahora mismo un paso al frente, que ya lo estén haciendo, sobre todo lo primero es empezar los cimientos, empezar ese plano, esa construcción de arquitectura por donde hay que empezar. Y es con un plan director. Tengamos un plan director, que estamos hablando de 3 o 4 páginas, no es necesario que sea aquello un documento complicado de consultoría súper elevado. No, oye, ¿qué queremos? ¿Qué vamos a usar? ¿Quién lo va a usar? Y a partir de ahí se pone una especie de decálogo, de reglamento de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Y dentro de lo que no se puede hacer, por supuestísimo, tenemos que cumplir con normativas relativas a protección de datos, normativas relativas a propiedad intelectual, normativas relativas también a relaciones laborales, ¿verdad? Porque tenemos con nuestros empleados también que trasladarles o no una responsabilidad. Pueden haber consecuencias de tipo penal, pueden haber consecuencias de tipo civil, infracciones administrativas. En definitiva, la parte, yo creo, recomendable de esto es, oye, paremos máquinas, dediquémonos a construir cómo queremos estar dentro de 3 años y a la vez, inherentemente, situemos dentro de esa planificación el elemento de confiabilidad y el elemento de cumplimiento normativo. Y a eso nos dedicamos. Nosotros, en realidad, lo que hacemos es cumplimiento normativo. Entiendo que tengamos que tener una estructura, un documento con los principios, quién se va a encargar de qué, pero si utilizamos, por ejemplo, Gemini con Gmail, ya me permite que pueda hacer una respuesta al propio correo electrónico. En el correo electrónico puede haber muchísimas cosas personales. Entonces, yo creo que ahora mismo tenemos todos muchas dudas, pero nadie es capaz de decirte ni sí ni no. Bueno, mira, por ejemplo, yo creo que vayamos con casos concretos, ¿no? ¿Puedo utilizar Gemini en el contexto profesional y ejercer mi actividad profesional como abogado? Rotundamente no. Rotundamente no, salvo que lo esté utilizando para otro tipo de cuestiones aparejadas a lo que son, pues, una cuestión de marketing, una cuestión de comunicación, redactar un protocolo, pero para ejercer mi actividad profesional, no digamos ya como abogado colegiado ejerciente, como no ejerciente todavía se podría mirar, la respuesta contundente es que no. Salvo, y aquí es donde viene el tema, que utilicemos una serie de prerrogativas que se pueden hacer perfectamente, y es, si nos vamos a aliar con un proveedor que ya tenemos habitualmente, como puede ser Google, ¿no? Y tenemos la suite de Google con Google, con Workspace, y tenemos todo lo del despacho con Workspace. Hemos suscrito, se supone ya, una vinculación contractual para que sea mi proveedor, donde se debería cumplir con protección de datos, donde se debería cumplir con SLAs, con ciberseguridad, y nos dicen que sí, Google cumple con eso, pero en el momento en el cual yo uso Gemini, lo que tengo que hacer es integrarlo dentro de esa cobertura. Si está integrada y está bajo el paraguas contractual corporativo, no hay ningún problema. Pero lo habitual, seamos sinceros, es que, bueno, pues muchos compañeros, muchos abogados lo utilizan libremente, ¿no? Lo utilizan por arriba. Si ese es el caso, la recomendación aquí, y ahí técnicamente lo estamos implantando en diferentes despachos y consultoras, es instalar una API. Es decir, que por medio API, esa cobertura que te ofrecen, garantizando que los servidores están en la Unión Europea, garantizando que cumplen con el reglamento de inteligencia artificial, es decir, que ya te dan una cierta zona de confort. El 100% de cumplimiento nunca lo vamos a tener, pero desde luego no es como entrar al Far West. Mi pregunta al revés es, oye, ¿podríamos ir con unos expedientes como en la época en papel, con carpetas, y dejarlos en una cafetería y dejarlos ahí al libre albedrío y que cualquiera los pueda coger? ¿Verdad que no se nos pasaría esto por la mente?
¿Por qué tecnológicamente sí? ¿Por qué en el entorno digital Buen ejemplo. sí? Claro, entonces yo creo que tiene que haber sentido común, tiene que haber responsabilidad, diligencia de vida, y luego hay una serie de aspectos, de trucos técnicos, tecnológicos, que cuando ya los has investigado y ya has pasado por ahí, pues al final te permiten implantarlos para estar en una zona de razonable confort. De todas formas, decía un compañero, ¿quién puede demostrar de que yo he subido un requerimiento o una sentencia a ChatGPT? Bueno, niego la mayor. Es decir, si ya no es que lo puedas demostrar, el problema es que nos pensamos que ChatGPT es un ente abstracto y conviene recordar que detrás de ChatGPT trabajan personas y detrás de nuestros proveedores tecnológicos, no quiero citar marcas, también trabajan personas. Personas que, por cierto, con arreglo a a los cambios que se producen ahora mismo, donde se dice que el promedio del puesto de trabajo suele ser de 3 años y luego te cambias a otra compañía y tal, pues está el factor humano, y dentro de ese factor humano pues se puede acceder a cierta información relevante, y por supuesto que si no te garantizan que eso está encriptado, que está securizado, que está en una zona con un alto nivel de confidencialidad, nadie, absolutamente nadie, te puede garantizar a dónde van a parar esos expedientes o esos datos de tu cliente. Así que yo prefiero decir, oye, paremos un momentito, no digo renunciar a la inteligencia artificial, digo hacerlo con cabeza. Y aunque lo que tenemos más a mano y la tentación está muy cerca de decir, oye, pues me enchufo a Gemini, me enchufo a ChatGPT, es igual a cualquier solución de IA que haya, y funciona excelentemente bien porque encima hace magia, o sea, realmente te da unas soluciones espectaculares, yo lo que pido es, oye, dediquemos una semana a ver de qué manera podemos incluir, seguramente, legalmente, éticamente, todas estas soluciones dentro de nuestro despacho, porque es a medio largo plazo, no es algo que vayamos a utilizar un mes, es algo que posiblemente va a ser estructural, va a ser algo dentro de nuestro despacho, una herramienta nuclear para que podamos funcionar, y lo que decimos es que se haga bien. Mira, hay un tema muy interesante, después de profundizar mucho, preparando también un poco la charla de hoy, de que, claro, hasta ahora, cuando yo contrato a un despacho, tengo la confianza porque hay un señor que se llama Pepe, una señora que se llama Marta, un asesor senior que es el que me lleva la cuenta fiscal o contable. Bueno, hay una serie de personas que realmente les puedo poner nombre y apellidos y les puedo pedir incluso responsabilidad. El día de mañana, cuando entre a páginas web, que es asesoría digital X, donde estoy tratando con un chatbot, claro, ¿qué garantía tengo yo de seguridad, de cumplimiento, de que esa IA a su vez está supervisada o cumple los riesgos, etcétera? Tengo la sensación de que ahora nos estamos poniendo como locos a crear con Copilot los agentes IA, que los estamos poniendo en la página web, y todo eso sin una supervisión, sin unas reglas de juego. Bueno, y esto cada vez va peor. Has dado en la diana. El inconveniente de esto es que está yendo todo tan rápido y de manera tan acelerada que uno, donde la prudencia te dice, oye, esperemos un poco, organicemos, planifiquemos y pongamos medidas que te den esa zona de confort relativo, cuando ves con una cierta ansiedad que todo el mundo lo está haciendo, que tus directos competidores también lo hacen, pues uno dice, oye, pues hay que coger y hay que hacerlo. Pero yo creo que tenemos que ser rigurosos en cuanto a lo siguiente. Una cosa es tener a una inteligencia artificial para que te ayude en tu día a día. Oye, no entramos aquí, que no es el foro, a nivel individual, a nivel personal, como seres humanos. Pero si estamos en un entorno profesional, hay que tener en cuenta que tiene que haber una responsabilidad profesional. Como abogados, además, estamos vinculados a un código deontológico que nos obliga. Tenemos que tener una póliza de responsabilidad civil y además tenemos que acreditar una capacitación formativa, tenemos que acreditar una experiencia, una trayectoria y una especialidad en la materia hacia la cual vayamos dirigidos. Esto está resuelto en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial porque, bueno, se hizo muchísimo hincapié cuando estaba en pleno proceso de negociación, se hizo muchísimo hincapié en que íbamos a ser muchísimas profesiones directamente afectadas con este intrusismo en, ojo, no solo en la abogacía, en la medicina, sin ir más lejos, o es igual, cualquier otra actividad colegiada. En España hay más de 110
colectivos, que son colegios profesionales, que todos ellos se ven seriamente amenazados por sustitución y por intrusismo. Pues bien, el regulador, con muy buen criterio en la Unión Europea, dijo: todo lo que sean soluciones y servicios de inteligencia artificial o ofrecidos mediante inteligencia artificial, bien sea un modelo o un sistema, tiene que garantizarse que están bajo supervisión de un profesional colegiado. Teóricamente, nadie que no sea un profesional colegiado, por ejemplo en la abogacía, puede ofrecer servicios como abogado sin que haya esa supervisión. Con lo cual, eso que está resuelto normativamente hablando, el problema es el cómo. Déjame que te interrumpa. Sí. Dar un servicio de asesoramiento no es algo que solo puede hacer un abogado. El abogado para mí es donde ya necesitas la colegiación para ir a un juicio, pero anteriormente no. Muy bien, hay una parte de asesoramiento legal que es pues preventivo, ¿verdad? Si tú quieres, pero luego hay una parte defensiva, litigiosa, procesal, donde ahí evidentemente solamente puede actuar un abogado colegiado. Ciertamente, si tú le preguntas al Consejo General de la Abogacía Española o a los 83 colegios de abogados, te van a decir que, por supuesto, y también el asesoramiento legal queda incluido dentro de lo que es la actividad colegial. Pero la experiencia real es que hay todo tipo de empresas, negocios de asesoramiento paralegal, que en Estados Unidos eso está muy bien delimitado, que sería, pues asesoramiento consultivo, sectorial, además, sobre diferentes verticales. ¿Para eso se necesita ser abogado o no? De momento el mercado lo reconoce como algo posible, como algo viable y no es necesario. Pero ojo con las consecuencias que se pudieran derivar de hacer un asesoramiento legal con IA sin esa supervisión. Por eso yo lo que digo es, supervisemos. Y aquí es donde viene un poco el cómo. Yo creo que nos podemos poner de acuerdo en diferentes aspectos en un 70 o un 80%, pero cuando entramos en aterrizarlo, cuando entramos en el detalle, cuando entramos en cómo se tiene que hacer, es donde hay discrepancias. Te pongo varios ejemplos. Yo vengo ahora de una reunión con Lorenzo Cotino, con el nuevo presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, y le exponía una situación que nos estamos encontrando con la figura del famoso delegado de protección de datos, del DPD. Bueno, pues hay compañías que tienen la función de ser delegados de protección de datos con 20.000 cuentas. Sí, porque se permiten externos, ¿no? Claro, y entonces dices, hombre, ¿cómo puede ser que se pueda ejercer convenientemente la función del DPD, del delegado de protección de datos, si tienes 20.000 clientes? Es imposible. Entonces dice, no, pero es que se puede supervisar y lo supervisamos desde un cuadro de mandos centralizado y tal. Y digo, hombre, mucho no podrás supervisar. Imagínate llevar 20.000 expedientes de 20.000 clientes. ¿Cómo lo haces eso? ¿Cuántos abogados como mínimo tienes que tener en plantilla para poder dar esa cobertura? ¿Uno no. 10. ¿Quién establece ese criterio? Pues tendremos que trabajar en definir un poco todos esos criterios. Pero, respondiendo a la pregunta que en origen me planteabas, por supuestísimo que todo lo que son actividades profesionales deben estar supervisadas por un profesional. Si no, además, estás cometiendo una infracción de mercado, porque posiblemente estás vendiendo algo bajo una apariencia profesional que no puedes acreditar. O sea, es que esto empezará a ser muy normal. El típico informático que dice, gracias a la ayuda de alguien en la parte técnica al principio, yo pongo la IA y hacemos divorcios con una IA. Así es. Tú lo que nos propones es ponerles detrás una supervisión de un abogado por muchos motivos, entre ellos el de responsabilidad que pudiese haber. Absolutamente. En el caso, por ejemplo, de lo que son expedientes de familia y en concreto de divorcios, han habido casuísticas ya de portales de tododivorcio.com, y no quiero dar nombres, que por un módico precio al final lo que están haciendo es un trabajo previo, es decir, oye, relléname un formulario para conocer cuál es tu contexto y poder clasificar en qué casuística te encuentras para yo poderte dar un convenio de divorcio ad hoc, y eso te lo hago muy rápido, y como es un proceso informático automatizado, desde un punto de vista de costes es súper rentable, y para el cliente que recibe ese supuesto asesoramiento, yo siempre lo marco como supuesto, pues dice que bien, porque lo tengo por la mitad de precio y tengo un convenio de divorcio que más o menos ya me encaja.
Eso es el valor añadido que alguien que se está divorciando, que tiene que saber, oye, pues de temas críticos, que no solo es el tema de la custodia famosa o el tema de... No, hay cuestiones fiscales aparejadas, por ejemplo, en un divorcio, de gran calado, que te puedes encontrar a posteriori. Claro, luego, dentro de 15 años, vete a reclamar al abogado de Internet que te hizo ese convenio, pues que no te lo hizo bien, ¿no? Entonces, por supuesto, en todo lo que es digitalización del sector legal, por supuesto que tiene que estar bajo la supervisión de abogados colegiados. En California, por ejemplo, eso está muy bien solucionado, y es que no se pueden llevar a cabo negocios online, negocios digitales del sector jurídico, si no hay, por un lado, en el accionariado al menos un 51% de las participaciones por parte de abogados colegiados, y en la prestación del servicio esa supervisión. Con lo cual, yo creo que podemos aplicar esos mismos criterios. Me gustaría que fueses capaz de pintarnos visualmente, a ver si somos capaces de entenderlo, qué normativa tenemos, porque yo me pierdo. Por un lado, Carta de Derechos Digitales de España, por otro lado un reglamento, por otro está la protección de datos, por otro hay un organismo que es AESIA, Agencia Española de Supervisión de la IA. Yo estoy perdidísimo con tantas normativas. Mira, José Pedro, me encanta que me hagas esta pregunta, porque es la pregunta del millón en estos momentos, y tengo respuesta para eso. Es decir, si queremos que efectivamente alineemos a cualquier modelo de inteligencia artificial o cualquier uso que hagamos un mínimo criterio ético, una mínima responsabilidad con el cumplimiento de todo eso que ahora te contaré, lo tenemos que poner fácil. Tiene que ser algo ágil. Lo que no puede ser es que el exceso de burocracia, que al final es un monstruo la burocracia, nos deje atados de pies y manos, implique una sobrededicación de esfuerzo en algo que no es nuestro modelo de negocio, y lo que es peor, que encima, después de haber pasado por esa gincama burocrática, la eficacia pretendida no se alcanza prácticamente nunca. En el fondo, aquí de lo que se trata es, como no podemos tener una regulación con un módulo con, por ejemplo, protección de datos, otro módulo, otro dominio regulatorio con todo el tema relativo a compliance, a cumplimiento normativo, no solo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino un compliance amplio, con un alcance amplio. Además, ahora resulta que nos vienen con el canal de denuncias y tenemos que implantar el canal de denuncias. Ahora nos vienen con la NIS2, con el reglamento de ciberseguridad, y tenemos que implementar cuestiones de ciberseguridad. Ahora con regulación de teletrabajo, ¿verdad? Porque venimos del COVID, tal. Oiga, usted, yo no puede ser que yo deba atender tantísima carga regulatoria o burocrática. Así que le corresponde a los de arriba el dárnoslo fácil. En eso está ahora mismo la Unión Europea. Si de algo ha servido la coyuntura geopolítica en la que nos encontramos, es que la Unión Europea, primero, por tratar de ser competitivos frente a dos grandes titanes en la lucha de la inteligencia artificial, como China hacia un lado y Estados Unidos hacia el otro, lo que no puedes hacer es penalizar a tus empresas, penalizar a tu industria con una sobreregulación ni con una sobreburocracia. Así que están un poco en el camino de decir, oye, más vale poquito pero bien hecho, que no muchísimo, y que por su complejidad finalmente pues no se cumplan con derechos fundamentales, que en el fondo estamos hablando de derechos fundamentales. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí en estos momentos? Tenemos la Carta, muy bien que la has citado, la Carta Española de Derechos Digitales. Me hace ilusión porque yo fui miembro del comité de expertos nombrado por el Gobierno para la Carta, que se presentó, por cierto, en el Palacio de la Moncloa en junio del 2021. Cuéntanos un poco el origen, ¿cómo surge? Bueno, esa carta surge... ¿Surge a nivel político? Sí, surge a iniciativa política. ¿Quién gobernaba en ese momento? Si bien Pedro Sánchez. Sí, surge a instancias de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, que era la vicepresidenta, y de manera, yo creo que además merece un justo reconocimiento por parte de la que fue la anterior secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas. Fue Carme Artigas la que ha liderado, te diría, a nivel español, a nivel europeo y por ende a nivel mundial, lo que se ha venido a conocer el humanismo tecnológico. ¿A qué se dedica ella ahora?
Ella ahora mismo está en la ONU, o recientemente ha estado en la ONU, precisamente como co-comisaria del centro tecnológico que tiene de alguna manera que gestionar todo lo que es la gobernanza mundial, también en el tema de la IA. Ha estado hasta hace poco, ahora ya no está con ese cargo, con esa función. Pero ha sido una persona muy relevante, entre otras cuestiones, porque el actual reglamento de inteligencia artificial que tenemos en la Unión Europea se aprobó bajo la presidencia de España de la Unión Europea, del Consejo, y ella personalmente fue la que actuó en lo que se conoce como los trílogos, en las negociaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, para que en 3 días hubiera quórum y se pudiera aprobar el reglamento de inteligencia artificial, es el actual reglamento que tenemos, porque en aquel momento o se aprobaba o ya con todo lo que venía después pues se podía dilatar como 1 año y medio o 2 años después, ¿no? Volvamos al origen, que estaba preguntando de la carta. ¿Cómo surge? ¿Os ponen encima de la mesa? ¿Qué objetivo? No, el tema de la carta, la verdad que aquí en España se venía sembrando desde hacía muchísimos años con esa sensibilidad, y es que los derechos digitales se tenían que poner en el epicentro de cualquier desarrollo tecnológico. Ponos un ejemplo de qué es un derecho digital. Muy bien, un derecho digital, por ejemplo, es el derecho a la protección de datos en el entorno digital. Un derecho digital es, por ejemplo, el derecho a estar en un entorno ciberseguro, es el derecho al libre acceso, a que todos podamos acceder, es el derecho a la no discriminación, es el derecho a la igualdad. Una serie de derechos que ya están contemplados en la Declaración Universal de Derechos Fundamentales, pero que trasladándolos a un entorno digital tienen una peculiaridad, tienen una serie de particularidades que conviene atender. De manera tal que nosotros, aquí en España, en el año 2011, en el Congreso Nacional de la Abogacía Española, que se celebró en Cádiz en conmemoración de la Constitución Española, de la PEPA, de la Constitución de 1812, ya fue la primera declaración en la Unión Europea sobre defensa de derechos digitales. Esa fue la primera. Después vinieron aquí en España otra serie de iniciativas, una de las cuales en el 2019, que yo estaba en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona, lideramos con hasta 250 entidades y además conseguimos que se pusieran de acuerdo en aquella época, en pleno procés, el Gobierno Central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que apoyaron el proyecto, para que entendieran la conveniencia de que teníamos que reconocer la necesidad de que se nos garantizaran nuestros derechos también en el entorno digital, en vez de que fuéramos mercancía, de que fuéramos el producto, de que fuéramos, en fin, el círculo, el riego sanguíneo de todo. Pero no entiendo muy bien la diferencia. Si ya hay unos derechos fundamentales, ya existen, ¿por qué darlos una vuelta o ponerles un lacito con la parte digital? Bueno, ¿Por qué es necesario? Porque han mutado, han cambiado, y nos encontramos con que el derecho de la protección de datos, por ejemplo, que es un derecho constitucionalmente reconocido, ya la Constitución española, artículo 18.1, ya hablaba de la protección de datos, pero cuando estaba la Constitución española no existía ni Internet, ni existían los smartphones, ni existía la inteligencia artificial. De manera tal que ese derecho fundamental, que en definitiva lo que protegía era el derecho a la autodeterminación informativa, el bien jurídico protegía es, oye, yo soy el dueño de mis datos, soy el dueño de mi información, y por lo tanto, el que quiera hacer algo con mis datos, primero me tiene que solicitar consentimiento, me tiene que informar y sobre todo me tiene que garantizar que yo los pueda gestionar. Yo te los cedo para esta finalidad, pero para ninguna otra, te los puedo retirar, puedo solicitar, bueno, famoso derecho al olvido, ¿verdad? Así que eso que en teoría se ha ido desarrollando pues a lo largo de todos estos tiempos está absolutamente amenazado, bueno, sin ir más lejos, con todas las plataformas de las Big Tech, ¿verdad?, que lo hemos sufrido pues con las redes sociales, pero no solo con las redes sociales, está amenazado a partir del momento en el cual pues toda esta nueva economía está basada en los datos. Y como los datos, de alguna manera, son la proyección de nuestra personalidad, o sea, yo, mi nombre es Rodolfo Tesone, pero todo lo que hago en el mundo de Internet es directamente aplicable a mi personalidad, se me tiene que proteger. Del mismo modo que en el espacio analógico yo tengo una defensa de derechos y libertades, en el espacio digital no estaba sucediendo eso. Entonces, te conecto con que me había quedado pendiente. El gobierno se da cuenta aquí en España de que tiene que potenciar eso, llama a una serie de expertos, somos 15 expertos los que participamos en todo ese proceso de redacción de la carta, que fue algo costoso y fue algo arduo, por cierto, en verano además, que tuvimos que sacrificarnos ese verano. Y bueno, finalmente conseguimos a una
una carta bien consensuada, porque te confieso que los 15 miembros pues no estábamos de acuerdo en todo. Evidentemente, pues habían unos que en materia, por ejemplo, de propiedad intelectual, pues tenían una perspectiva, u otros, o el derecho, por ejemplo, al pseudonimato, ¿no? Que es el derecho a decir, oye, yo puedo operar, puedo interactuar en el entorno digital de manera absolutamente anónima hasta que cometo alguna infracción o hasta que cometo algún tipo de delito. Es decir, el debate este populista de no, es que las redes tienen que ser libertad y yo puedo navegar de manera anónima, y está perfectamente resuelto. Técnicamente está muy resuelto, y es que por supuesto que tú tienes que mantener tu anonimato, pero del mismo modo que en la vía pública, si yo cometo algún delito, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por medio de mi DNI me van a pedir que me identifique, pues es razonable que eso en Internet también se puede hacer. Pasa que en Internet poner puertas al campo es complicado, ¿no? Pero se puede, técnicamente se puede. Otra cosa es que sí, las grandes sea guardar la IP, ¿no? Se puede hacer. Otra cosa es que las grandes tecnológicas no les interese en absoluto, y ya es una decisión política, es una cuestión de decisión política. Pero técnicamente se puede, y el derecho al pseudonimato, que es aquel que concilia ambas necesidades, oye, yo quiero preservar, poder navegar, poder vivir en digital de manera absolutamente anónima, y a la vez asumo una responsabilidad como ciudadano. Lo que desde luego no es una opción es que se hagan todo tipo de tropelías con absoluta impunidad, basándonos en ese anonimato. Eso tampoco es una opción, ¿no? Entonces, en la Carta de Derechos Digitales está muy bien resuelto, precisamente haciendo aras a ese derecho al pseudonimato, pero una cosa es que esté en la Carta y otra cosa es desarrollarlo normativamente. Es decir, que eso se aplique, por ejemplo, al entorno de datos de salud. Ahora que estamos con el espacio europeo de datos de salud, pues evidentemente que con la identidad digital, el eIDAS 2, o con todo el tema del wallet digital, con todo el tema del euro digital, pues todo esto va a ir encajando de tal manera que las piezas del puzzle, que hasta ahora las hemos visto un tanto desdibujadas, todo va a encajar y todo va a cuadrar. La carta es una carta de buenas intenciones, porque no es ley, no es real decreto, no es nada. Absolutamente, así es, José Pedro. La carta es un marco de referencia declarativo de cómo tendrían que ser las cosas, y sí que hay un compromiso político por parte del Gobierno y de sus ministerios para que a partir de ahí cada desarrollo normativo tenga en consideración los principios y valores de esa carta. Tanto es así que luego esa carta sirvió de inspiración. A mí me gusta reconocerlo así, en otros sitios no nos lo reconocen, porque en España somos buenísimos en tenis, somos muy buenos en motos, en fútbol, somos muy buenos. También somos muy buenos con los derechos digitales, conviene sacar pecho y conviene decirlo. Tanto es así que la Unión Europea, en diciembre del 2022, su Carta de Derechos Digitales, la Carta de Principios y Valores Digitales Europeos, se basa en la española. Es más, luego la iberoamericana, que se aprueba en marzo del año 2023 en la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo, también se basa en la española. Y luego pudimos estar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, junto con Carme Artigas, que te comentaba antes, pudiendo defender la conveniencia de que en el marco de la multilateralidad, en el marco de Naciones Unidas, se comprometieran todos los Estados miembros a un acuerdo de mínimos que se consiguió. Ese acuerdo de mínimos se firmó en septiembre del año pasado con el Pacto Global Digital, que es un pacto relativo a gobernanza, a alineación de principios éticos, con lo cual hay consenso mundial, todo el mundo se está poniendo de acuerdo, pero eso sí, con la actual coyuntura geopolítica, donde hay otras cuestiones a lo mejor de más trascendencia en juego, ciertamente hay que reconocer que los derechos digitales han quedado a un lado, que no es lo prioritario en estos momentos, y aquí en Europa estamos intentando resistir, argumentando que lo inteligente, que lo conveniente, que lo responsable y que también lo rentable es invertir en tecnología y en inteligencia artificial confiable. Si es confiable la inteligencia artificial, los inversores van a querer invertir en ese tipo de soluciones confiables. Los usuarios y destinatarios de esas IAs vamos a contratar más IAs confiables y alineadas éticamente que no otras que no nos dan garantías, y por lo tanto estamos construyendo entre todos los operadores, entre todas las partes interesadas del mercado, un escenario de mercado sano, competitivo, confiable, responsable. Pero claro, te viene Estados Unidos, que da prácticamente barra libre y un cheque en blanco a las Big Tech para que en estos momentos, en la rivalidad, en fin, exacerbada que hay con China, porque estamos hablando de quién va a dominar el mundo. Y si hablamos de quién va a dominar el mundo, pues la administración Trump ha entendido
que quizá había que ceder un poco en derechos digitales y dar total libertad a las grandes multinacionales de inteligencia artificial para que desarrollen, para que investiguen y para que lleguen los primeros no a la carrera de la luna, sino a la carrera de la AGI, de la inteligencia general, de la inteligencia artificial general, ¿no? Hay un ejemplo que tú pones que me encanta y me ha hecho reflexionar, y ponías el ejemplo de que un cuchillo no es bueno ni malo, ¿no? Es decir, un cuchillo lo puedes utilizar para cortar alimentos o lo puedes utilizar para matar a una persona. Entonces, regular sobre el cuchillo es complicado. Pero tú decías, ojo, es que la inteligencia artificial es como un cuchillo donde se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, pero cuidado, que si hacemos esa comparativa con el cuchillo se puede mover solo. Y desde el momento que la IA pueda actuar sin una intermediación del humano, ¿no? Tiene autonomía. Tiene autonomía. A partir del momento en el cual... Y no lo había pensado, y tiene toda la razón de que eso tenemos que regular, esa autonomía. Es así. Mira, yo confieso que en esto he sido... he pasado por diferentes etapas, ¿no? Del mismo modo que defendía en el origen que todo lo que era la situación en el entorno digital se podía resolver con el ordenamiento jurídico preexistente y si no con el derecho romano, es decir, que ya teníamos mucho desarrollado para resolver cualquier conflicto en entornos digitales, me he ido convenciendo a base de experiencia de que efectivamente teníamos que hacer un esfuerzo importante para recodificar el ordenamiento jurídico tal cual lo conocemos y adaptarlo a esa realidad. Lo mismo con las tecnologías. Desde el fuego, pasando por la rueda, la imprenta, la máquina de vapor, el ferrocarril, la electricidad, hasta nuestros smartphones e Internet, siempre se ha defendido, y ha sido científicamente demostrable que ha sido así, que las tecnologías eran neutras. Efectivamente, es decir, no importaba tanto los efectos nocivos o positivos que pudiera causar la tecnología, sino quién estuviera detrás con lo que se conoce como el dominio, ¿no? de ese bien, quién tiene la soberanía sobre esa cosa, hasta que ha llegado la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay una diferencia sustancial. La inteligencia artificial ya tiene la capacidad de autoaprender, ya tiene la capacidad de tomar decisiones por sí misma, ya tiene la capacidad de interactuar, de interoperar y sobre todo tiene la capacidad, porque ya se ha demostrado, de no dar ningún tipo de explicación, no diré mentir, porque me parece todavía muy fuerte y científicamente no se puede demostrar, pero sí que no se puede garantizar una explicabilidad de por qué hace lo que hace. Y si estamos viendo encima que en compañías como OpenAI, bueno, pues determinados pesos pesados, miembros fundadores de OpenAI, como el caso globalmente conocido de Ilya Sutskever, que era la mano derecha de Sam Altman, ¿verdad? Su lugarteniente, la persona dedicada precisamente pues, a garantizar que dentro del objeto estatutario y fundacional de OpenAI se destinara un 20% a seguridad y a alineamiento ético. Y Ilya Sutskever de repente, empieza a reivindicar, no estamos poniendo todos los recursos para dar esas garantías, ni en seguridad, ni en ética, ni tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Y bueno, se comenta que Sam Altman diciendo, sí, el mes que viene, hasta llegó un momento en el cual no cumplió. Bueno, el resultado es que dimitió. Es decir, Ilya Sutskever dimitió, lo cual ya denota que si internamente habían esas discrepancias y quedó expuesto a la opinión pública que no se estaban cumpliendo con esos mínimos compromisos de seguridad y de alineamiento ético, de ahí en más imagínate de lo que puede estar pasando, ¿no? Por lo tanto, y volviendo un poco a tu pregunta, si tenemos casos recientes, a mí me gusta tirar de hemeroteca de la última semana. Tan solo en la última semana hemos visto cómo el CEO de Anthropic declara en la última entrevista que tienen dificultades para entender cómo de repente le dan un comando sobre una nueva prestación de lo que sea, cómo lo hace, lo mejora y lo orienta con un sesgo que no saben de dónde ha salido, pero que ese sesgo ya la propia inteligencia artificial ya la tiene. O, otro caso flagrante, en la última actualización de ChatGPT 4.5, pues de repente nos levantamos un día que nos hacía la pelota a todos, ¿verdad? Que nos decía a todos, uy, qué bien. Lo guapo que éramos. Lo guapo que éramos. Ups, ¿aquí qué ha pasado? Bueno, pues tuvieron que retroceder, tuvieron que decir, ¿qué ha pasado en esto? Con un problema grave, y es que todos los que conocen de ingeniería de software y que son programadores, pues vuelves a la versión anterior, ¿sabes? Eliminas la última actualización, pero al menos tienes un punto de conexión para recuperar, para respaldar todo lo que haya. Pero hasta en inteligencia artificial no.
En inteligencia artificial el problema es que se están encontrando con que, bueno, han intentado desandar el camino respecto de la última actualización y no han retornado al punto en el que se encontraban. Con lo cual, eso te da la pauta de que no es enteramente dominable por el hombre ni por las personas que están gestionando en estos momentos. Fíjate que cuando leí la noticia no me creí que ha sido un tema de que la propia IA y el propio código haya llegado de forma totalmente aleatoria ahí. Yo creo que detrás ha tenido que haber unas instrucciones, un prompt, por unos rollos psicológicos. Tú piensas que detrás hay mucho dinero, y, oye, tener una IA que te diga lo guapo que eres, lo bueno que eres, etcétera, etcétera, sí. Realmente mola, ¿no? Porque al final creas un tipo de vínculo y dices, coño, pues es el único en casa que me dice algo bonito, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto ha sido una manipulación que se les ha ido, o un prompt, unas instrucciones que se les ha ido un poco de las manos? Se han pasado de vuelta. Bueno, precisamente en los últimos scores que aparecían respecto del uso de la inteligencia artificial, en la comparativa de los 2 últimos años, ya el uso emocional, de vínculo emocional con la inteligencia artificial aparecía en el primer uso, ¿no? Con lo cual, ojo con lo que estamos haciendo, porque claro, que algo, una inteligencia artificial, tenga perfectamente identificado cuál es tu perfil comportamental, cuál es tu perfil psicológico, cuáles son tus filias, tus fobias, tu vida. En el fondo están accediendo al último eslabón que hasta ahora nos lo podíamos reservar, que es, bueno, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Si estamos utilizando inteligencia artificial y nos estamos desnudando entero, ya no es solo dónde va a ir a parar toda esa información y qué se puede hacer con ella desde un punto de vista de rentabilidad, de data science, de sacarle beneficio económico para venderlo a terceros y tal. No, es la indefensión en la que nos puede colocar dentro de tan solo 3 o 5 años, cuando efectivamente la inteligencia artificial decida adoptar alguna medida para manipularnos a nosotros. ¿Cómo lo vamos a identificar? Ahora se está hablando con mucho tremendismo, yo creo, porque yo soy muy proactivo de la inteligencia artificial y creo firmemente en que somos privilegiados y que estamos viviendo una época apasionante y que van a traer muchas ventajas, muchos beneficios, pero cuando hablamos de los riesgos de la inteligencia artificial no hace falta irnos a Terminator ni a robots. No, es que muy posiblemente empecemos a perder algo que es inherente al ser humano, que es la capacidad de decidir, porque no nos vamos a dar cuenta y de manera imperceptible la inteligencia artificial no va a venir con un cartel a decirnos: te estoy manipulando para que compres esto, te estoy manipulando para que actúes por aquí, o te estoy manipulando para que votes a un determinado partido político. No te lo va a decir. No nos vamos a enterar. Del mismo modo que ahora ya estamos interactuando con la inteligencia artificial, con comandos de voz de manera absolutamente natural, y no estamos siendo capaces de diferenciar si eso nos beneficia psicológicamente, si se genera una dependencia emocional, si hay consecuencias en las decisiones, por ejemplo, con seres queridos o familiares, y si una inteligencia artificial a partir del diálogo te recomienda que lo que tienes que hacer es divorciarte. Es que es muy grande la cosa. También te lo dirá un amigo. Bueno, lo ideal es que te lo diga un terapeuta, un psicólogo. Entonces sí, porque un psicólogo nunca va a tomar una decisión por ti. Un psicólogo te va a enseñar a que tú adoptes decisiones con conocimiento de causa, asumiendo las consecuencias emocionales, ¿verdad? Pero nunca va a tomar una decisión por ti. Pero una IA sí. Ya estamos viendo casos lamentablemente trágicos de suicidios y casos que han llegado a la opinión pública, donde, según parece, todo indica que la IA ha sido determinante para que ese individuo, para que esa persona tome una decisión trágica o drástica. Que levante la mano el que haya utilizado la inteligencia artificial y no haya dado credibilidad a pie juntillas de lo que le dice la IA, ¿no? Claro que detectamos todos una alucinación, un bug, algo que es incoherente, pero en el 80 o 90% de las cosas le damos credibilidad. Fíjate que yo tengo la versión Pro de ChatGPT. Hay una opción que es Operator, en el cual tú le das una serie de instrucciones y te puede publicar, pues, reservar un restaurante. Tenemos gente que está utilizando Make, pues, para publicar en redes sociales. Entonces, N8N, Manus, todo, en fin, todos los integradores que hay ahora. Y eso ya implica que le estás dando las llaves a algo para que actúe por ti. Todo. O sea, de todo. Pero podría cometer un delito, porque si de pronto publica en LinkedIn y empieza a insultar o empieza a inventar, es que la autonomía, casuística y las cosas que puede decir en LinkedIn que tú no has dicho pero que se lo inventa, puedes estar atacando hacia el honor de una persona
Entonces, no sé cómo vamos a regular eso. Es decir, hasta qué punto y luego, lo segundo, no, es que yo Operator no lo contraté yo. Lo hizo otra persona con un correo electrónico que se hizo pasar por mí. Demuéstralo. La carga de la prueba te va a corresponder a ti. Demuestra que eso ha sucedido. Vienen tiempos complejos en ese sentido, ¿no? Sí, a ver, yo de todas formas tampoco quiero lanzar aquí un mensaje de alerta máxima. ¿Pero pasará? Yo creo que no, pasará, pero bueno, ninguna tecnología se ha detenido y aviso a los que nos están escuchando, la IA no se va a detener, es más, al revés, se va a acelerar. Y otro debate que yo creo que es conveniente es a qué ritmo. Es decir, están pues, el grupo de los aceleracionistas, que es, oye, cuanto antes llegue la IA mejor, y luego estamos los que creemos que hay que ir en la dirección correcta y si no vamos tan rápido, pero lo hacemos muy bien, tampoco pasa nada. Yo soy más más hintoriano desde ese punto de vista, de Geoffrey Hinton, premio Nobel de Física y uno, por cierto, de los padres de la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual es una persona no dudosa de tener un conflicto de intereses, sino todo lo contrario. Pues bien, él lo que prescribe es, oye, vamos a ir viendo todos estos casos, vamos a irlos viendo y conforme los vamos testeando, no en la parte de investigación, que a eso hay que dar rienda suelta. Todo lo que es investigación, investigar. Donde sí que hay que poner el foco es en la aplicación y en la manera en cómo se aplica. Y como ha pasado con otras tecnologías, se aprende a base de la experiencia. Este caso, por utilizar un caso concreto que tú nos exponías, oye, yo con un integrador ahora resulta que, o con la IA, el agente enésimo, que dentro de 3 meses tenemos al siguiente y que voy a poder utilizarlo como si fuera un sistema operativo, es decir, me va a gestionar todos mis dispositivos, todo mi perfil de navegación, todas mis redes sociales, todas mis aplicaciones, todo lo voy a poder tener centralizado. Y por comandos de voz, lo que no me pueda hacer ella de manera automática se lo voy a ir diciendo yo. Pero, sorpresa, ¿qué pasa si un día toma malas decisiones, ejecuta mal las acciones? ¿A quién le corresponde la responsabilidad? En este caso, con consecuencias legales, con consecuencias punibles. Puede ser una infracción, puede ser un ilícito civil o puede ser un delito en un momento dado. El envío de información o de una fotografía comprometida puede ser un delito, ¿no? ¿Quién responde de esto? Bueno, pues responde la persona. Nosotros somos sujetos de derechos, pero también de obligaciones. El problema va a ser todo esto, ¿cómo se va a demostrar? Primero, ¿cómo se va a enterar? ¿Cómo nos vamos a enterar de que ha pasado eso? Una vez nos enteremos, ¿de qué manera podemos acreditar que ha sido culpa de mi proveedor, el que sea, el integrador que sea, y no culpa mía? Igualmente, todo esto ya está muy desarrollado. Por ejemplo, en esquemas de industria, como podría ser pues, el tema de ascensores. Siempre ponemos los juristas el mismo ejemplo. Al principio, cuando habían ascensores, pues estaba la figura del ascensorista, estaba la figura del que te daba confiabilidad. En el fondo, era un dispositivo pues, con una polea, un motor que subía y que bajaba. Pero para dar confianza en eso, pues estaba la figura del ascensorista. Lo mismo también pasó con los vehículos, con los coches y con los camiones y con las motos. Es decir, al principio no había un código de circulación, podían circular casi que libremente por donde querían y finalmente todos nos hemos puesto de acuerdo en que hay unos semáforos, unos límites de velocidad y un código de circulación. Con la IA no hay un código de circulación, de momento no hay nada, de manera que lo tenemos que ir construyendo entre todos para dar un poco esa seguridad, ese confort. Claro, como estamos en un tablero de juego global, tenemos que jugar todos a eso. Si lo tenemos que hacer en España porque estamos en la Unión Europea, ¿por qué no tienen que hacer lo mismo otros entornos como China o Estados Unidos? Se genera un agravio comparativo, una competencia desleal, donde o jugamos todos a las mismas normas y tratamos de hacerlo todo razonablemente bien, o si no, esto va a ser, en fin, la jungla, ¿no? Va a ser un poco la ley del más fuerte, y ninguno queremos jugar a eso. Hablaremos de ello un poquito más tarde, pero a nivel de reglamento, para que los compañeros lo entiendan, se han establecido 4 niveles de riesgo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahora mismo tenemos el famoso Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que es un reglamento que, por cierto, conviene destacar que ya está en vigor, es decir, ya se tendría que estar aplicando. Bueno, está en vigor desde el 2 de agosto del año pasado.
Pero el 2 de febrero de este año ya hay una serie de obligaciones que tenemos que tener en cuenta. 2 de ellas son muy principales porque aplican a muchos entornos corporativos, ¿no? La primera es el famoso requerimiento o obligación de alfabetización. Significa en el artículo 4, que es prácticamente el primer capítulo del RIA, del Reglamento de Inteligencia Artificial, el legislador dijo, oye, para el uso de una tecnología tan potente, es preceptivo que quien la vaya a usar se haga como una especie de formación, como una especie de capacitación y, en tercera instancia, una sensibilización de las consecuencias que podría conllevar un mal uso de la inteligencia artificial. Entonces, desde el 2 de febrero de este año, todas las compañías deberían poder acreditar que sus empleados, colaboradores, sus directivos han pasado por ese plan de alfabetización. ¿Todas? Todas, el 100%. Si cualquier despacho que esté utilizando ChatGPT tiene que pasar por un plan de formación. De alfabetización, absolutamente. ¿Dónde está el matiz? El matiz está en que al reglamento de la Unión Europea le acompaña un régimen sancionador, de manera tal que el que no cumpla las obligaciones se le aplica una sanción como en cualquier normativa. Pero ese reglamento sancionador, como no va a ser de aplicación hasta el 2 de agosto, estamos ahora en esta ventana temporal donde dices, bueno, muy bien, desde el 2 de febrero tendría que tener un plan de alfabetización y formar a mis empleados y a mis directivos y un plan de sensibilización, y que eso evidentemente pues se tiene que personalizar, se tiene que sectorializar. No es lo mismo una empresa de marketing que un hospital, ¿no? En cuanto al uso de la inteligencia artificial. Pero conceptualmente, y para que, en fin, para dar utilidad a nuestros espectadores, hay que tener un plan de alfabetización. Entonces, ese plan de alfabetización debe ser, evidentemente, debe estar alineado con las circunstancias de ese despacho, de ese modelo de negocio. No es lo mismo un gran despacho que un despacho pequeñito, no es lo mismo un despacho eminentemente tecnológico que un despacho generalista, pues de la vieja, en fin, de otras épocas, y sobre todo lo que es más importante es poder hacer como una especie de planificación de para qué se va a utilizar la inteligencia artificial, qué IAs vamos a tener como proveedores, qué usos van a tener, si todos los abogados del despacho van a poder tener acceso a todo o solo determinados perfiles. Por ejemplo, si yo tengo un ChatGPT que he entrenado para derecho laboral, ¿tiene sentido que otros compañeros que no se dedican a esa especialidad tengan acceso también? Sí. A lo mejor sí. ¿Tiene sentido que además integremos todo el software de gestión de despacho y de gestión documental y de gestión de expedientes con la IA? Claro que tiene sentido. Vamos a poder ser mucho más competitivos. ¿Tiene sentido que toda la parte de marketing y comunicación del despacho además utilicemos la IA y la integremos para que en nuestro CRM además pues ya lo automaticemos y vaya y corra directo simplemente le damos unas indicaciones y eso ya va solo? Por supuesto que tiene sentido. Por lo tanto, hagamos todo eso, pero con una planificación previa. Y esa planificación incluye alfabetización, implica unos objetivos, implica una metodología, implica, bueno, a lo mejor incluso hasta una dotación presupuestaria. Es muy recomendable entender que si vamos a empezar a utilizar la inteligencia artificial, pues hombre, hagamos una previsión económica para no tener que estar con una licencia o con una licencia pro, hagamos ese estudio, ¿no? Que es un poco el ABC. Y nos daremos cuenta como de manera totalmente natural surge el interés, y más si estamos en un entorno jurídico entre abogados, de que esta herramienta tan potente la podamos utilizar cuanto más mejor, pero de manera legal, porque no va a ser sostenible a medio plazo, de aquí a un año, de aquí a un año y medio, de aquí a 2, estar pisando barro, terreno pantanoso y cruzando los dedos de, bueno, vamos a utilizar la inteligencia artificial sabiendo que no cumplo con nada de lo que estamos diciendo. No llegamos al 2 de agosto, ¿eh? No llegamos al 2 de agosto. Bueno, nosotros estamos... Yo me canso de ir por todos lados explicándole a la gente que, oye, no te cuesta nada pararte... Vale, yo soy de los que me engancho con el bicho, pero no te cuesta nada parar 2 días la maquinaria y decir, oye,
¿Qué queremos hacer? ¿Con quién estamos trabajando? ¿Quién es nuestro consultor en esto? No diré un data science, ¿no? Claro. Pero, oye, y además, de verdad que es súper rentable, como todo, planificar. O sea, es que hacer las cosas bien, con un plan director, con un plan rector y planificarlo, acaba siendo mucho más rentable, porque efectivamente le estás dando el recorrido que la oportunidad merece, ¿no? O sea, que yo recomiendo de todas que paren máquinas, tengan ese plan director y a partir de ahí empiecen a construir. Y es algo tan dinámico como que lo que planificamos hace tan solo 3 meses ya está obsoleto. Yo he colaborado con despachos donde, bueno, pues intentamos implantar el tema de la IA y, bueno, pues oye, vamos a hacerlo bien y vamos a entrenar a GPTs y ahora vamos a tener un agente y ahora vamos a hacer un RAG bien hecho y vamos a alimentar documentalmente, oye, pues con unos criterios estructurados y tal, y de repente te viene la última versión de ChatGPT y viene ya que es un abogado de alto nivel, de alto nivel. Te confieso que a mí me tiene absolutamente sorprendido porque nosotros en laboratorio hacemos testeos, ¿no? De, oye, todo el esfuerzo que dedicamos a entrenar a los GPTs y un GPT limpio sin entrenamiento. Y la situación de igualamiento que se está produciendo de un tiempo a esta parte es cada vez mayor. Es decir, cuando teníamos las primeras versiones de ChatGPT no nos servía para nada. Absolutamente para nada. Decías, hazme un contrato de unas Bandit Corporate Rules y no tenía ni idea, le tenías que promptear, te pasabas a lo mejor tediosamente media hora y acabas tomando la determinación de que más valía coger tu plantilla de toda la vida y personalizarla, ¿no? Hoy en día tú le das el prompt de, oye, quiero unas Branding Corporate Rules con arreglo a este contexto geográfico, pues con un acuerdo normativo, súbeme todas las últimas resoluciones de las autoridades de control en base a las memorias que puedas cargar, etc, etc. Le das ese prompt y en un segundo te genera un documento de 15 o 20 páginas de contrato que yo en otra época tardaba pues igual un mes. Y te lo está haciendo. Y te lo está haciendo muy bien. Y además dices, no, es que lo hace pero con alucinaciones y tal. No, evidentemente tú tienes que tener pues una serie de metodologías que te permitan por redundancia, oye, esto que me has hecho ahora revísalo con otra IA. Y además esto lo voy a tener una IA inspectora y verificadora de que está bien. Tú tienes que tener 4 o 5 capas de verificación para asegurarte que el resultado es positivo. Y luego el ojo humano que lo tiene que corroborar. Pero yo estoy alucinando del nivel de sustitución que nos puede amenazar yo como abogado, pero lo mismo, pues no sé, los médicos, los arquitectos, los ingenieros, los programadores, los contables, ¿no? O sea, es que está llegando un momento y en tan solo un recorrido de apenas 2 años y medio, 3. Hemos llegado aquí porque estábamos hablando del plan de alfabetización como una introducción para hablar... Tiendo a irme por las ramas. No, como introducción a los riesgos que establecía el reglamento. Sí, muy bien. Efectivamente, el reglamento establece 4 niveles de riesgo. El nivel más alto, que es el de actividades prohibidas. Este nivel, precisamente ya el pasado 2 de febrero, teníamos que haber hecho todos un ejercicio reflexivo de investigación interna para descartar que no estábamos haciendo un uso prohibido de inteligencia artificial, que son las famosas pruebas de evaluación de conformidad. Es decir, estamos todas las compañías obligadas, a aquellos que utilicemos inteligencia artificial, sobre todo las que desarrollemos soluciones de ella, a decir, oye, con arreglo a este catálogo de actividades prohibidas, ¿tengo previsto hacer un uso de inteligencia artificial de una actividad prohibida? Si es que sí, evidentemente debería dejar de utilizarlo, y si es que a lo mejor, que es lo que suele salir, pues lo que tenemos que hacer en ese caso es tratar de atenuar, ¿verdad? Tratar de reorientar la finalidad para la cual inicialmente pues habíamos diseñado esa solución de inteligencia artificial y que esté dentro del marco del reglamento. Luego viene un segundo nivel de riesgo, que es el de alto nivel. Y donde nosotros, cuando estábamos en toda la primera etapa de producción regulatoria y en las negociaciones pensábamos que iba a ser algo residual o excepcional, resulta que por la puerta de atrás ese alto nivel de riesgo se le puede aplicar a muchas compañías o a una gran mayoría de compañías, sobre todo por 2 usos, por 2 finalidades. El primero de ellos es que se le aplica un nivel alto de riesgo a todas aquellas actividades, por ejemplo, en el ámbito de recursos humanos /formativo, ¿no? En el momento en el cual yo utilizo la inteligencia artificial de manera autónoma para formar, en ese momento ya constituye un alto riesgo, porque estoy dándole las riendas de, algo que es muy importante, ¿no? Que es el tema de formar, que es el tema de... Pero no solo
resulta que nos encontramos que también en el ámbito de recursos humanos, algo tan natural y tan obvio como hacer un proceso de selección de personal, si se lo damos a la IA, y eso está pasando, es decir, hay corporaciones que evidentemente pues, están delegando todos los procesos mastodónticos, sobre todo aquellos que son de gran volumen, y lo están automatizando, eso constituye también una actividad de alto riesgo. ¿Y eso qué supone? Eso supone tener, en primer lugar, ya lo que hablamos, un compliance de inteligencia artificial. Es decir, tú tienes que tener una matriz que demuestre proactivamente, se llaman 2 principios básicos que devienen del reglamento. Uno, el de la responsabilidad proactiva, es decir, yo proactivamente tengo que cumplir siempre y por defecto con la normativa. Y 2, la accountability, es decir, la demostración de la diligencia debida. ¿Eso lo hace un tercero? Eso, lo recomendable es que lo haga un tercero, porque como en toda situación de autoauditoría o de revisión se pierde una posición muy importante que es de objetividad, es decir, yo no me puedo automedicar, no me puedo autodiagnosticar. Y por entenderlo, ese tercero, ¿qué hace? ¿Revisa los PROM, por ejemplo? Ese tercero lo que hace es revisar todo el proceso, toda la matriz, y dice, oye, yo voy a utilizar a partir de ahora la inteligencia artificial para un proceso de selección de personal. Muy bien. ¿Cómo lo vas a utilizar? No, lo subcontrato externamente a la enésima proveedora de inteligencia artificial para recursos humanos. Muy bien. Vamos a ver el contrato, vamos a ver qué responsabilidades asumen, vamos a ver si ellos se lavan las manos y por lo tanto te está trasladando la responsabilidad, con lo cual hay un elemento ahí en lo que se llama la cadena de suministro, la cadena de proveedores, que ya implica, oye, no puedo contratar a cualquier proveedor de IA, tengo que contratar a un proveedor de IA que contractualmente al menos declare que cumple con la ley, que cumple con la normativa, cosa que no está sucediendo. Eso te iba a decir, paremos un momento. Sí. Lo que quieres decir es que actualmente, con todo el reglamento, tenemos que empezar a incluir cláusulas, añadir, igual que cuando ya nos acostumbramos a incluir la típica cláusula de protección de datos con todos los proveedores, ahora que incluyamos también esa cláusula de que cumple los requisitos y que si es de nivel riesgo alto, a su vez están auditados, etcétera. Así etcétera. es, porque en su contrario, si yo he efectuado una contratación de una IA y pasa algo, la responsabilidad la voy a tener yo. No voy a poder transferir, no voy a poder trasladar esa responsabilidad a mi proveedor. Con lo cual ahí se establece una dialéctica de quién es el responsable y en qué casos, ¿no? No quiero liar mucho a la audiencia, pero hay que entender que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial es un reglamento de mercado que pretende otorgar una confiabilidad. Pero hay otro reglamento igualmente necesario que se ha frenado ahora por cuenta de toda esta presión que ha habido de Estados Unidos y está frenado de momento, que es el reglamento sobre responsabilidad de la inteligencia artificial. Es decir, oye, ¿qué pasa si yo voy en un coche autónomo donde dirige la inteligencia artificial y de repente hay un accidente? ¿O qué pasa si de repente, pues eso, contrato un servicio como los que estamos diciendo y resulta que no está llevando... Make se vuelve loco. Se vuelve loco, efectivamente. Hay múltiples posibilidades, porque el 100% de seguridad no lo tenemos. ¿Quién responde en esos casos? Pues bien, después de arduas negociaciones, también en el contexto de la Unión Europea, que hay que decir que se tienen que poner de acuerdo 27 miembros y que cada uno pues, tiene sus intereses, más los lobbies, más los partidos políticos, es decir, es muy complicado que haya consenso y que se ponen de acuerdo. Había consenso en que tenía que haber este reglamento de responsabilidad de la inteligencia artificial y que tenía que ser un reglamento, para que se me entienda, lo mismo que pasa con los accidentes de coche. Cuando hay un siniestro con un vehículo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque sacamos lo que se llama el parte amistoso, ¿verdad? Donde las compañías entre ellas se ponen de acuerdo. Los peritos. Efectivamente, no es necesario que yo litigue contigo, ni que te denuncie, ni que te reclame, porque hay una regulación en el marco de la Unión Europea que permite operar de esa manera. De tal manera que la responsabilidad objetiva ya está perfectamente, de alguna manera, solucionada. Claro, con este reglamento lo que se pretende y lo que se permite es, oye, no podemos hacer que con cada mal funcionamiento de la IA que acarree consecuencias sobrecarguemos a la Administración de Justicia con pleitos de todos contra todos. Es más, se produce una situación de indefensión porque yo como persona individual es imposible que vaya a litigar contra
un dinosaurio como OpenAI, que tendrá un ejército de abogados y que me va a ser muy complicado litigar, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos ese agravio de David contra Goliat? Bueno, pues se resuelve con toda la regulación que hay en la Unión Europea de defensa de consumidores y usuarios, donde ahí se nos atribuye el estatuto de que somos consumidores, de que somos usuarios, por ejemplo, de una IA, y por lo tanto se nos garantizan ciertas ventajas en caso de que haya un conflicto, como por ejemplo, oye, pues que el juicio se celebre en el lugar donde vive el consumidor o el usuario, que de entrada toda esa parte de la carga de la prueba, pues el usuario o el consumidor pues se va a la agencia de consumo de su comunidad autónoma, denuncia y ya funciona solo, no tengo que yo invertir dinero o gastar en abogados para demostrar eso. Y lo mismo se pretendía aplicar también a inteligencia artificial. Pues bien, se ha frenado. Entonces, con mayor motivo, mi recomendación es que se mire con lupa esos contratos hacia nuestros proveedores, porque hasta que eso se solucione, todo lo que suceda bajo el uso que nosotros hagamos de inteligencia artificial va a ser responsabilidad nuestra. Y si ha habido algo muy grande y muy gordo y podemos acreditar de, oye, no, es que esto yo no he sido, es que ha sido el bicho, ha sido inteligencia artificial, ¿cómo lo vamos a demostrar? Estamos grabando las sesiones, estamos teniendo una trazabilidad, vamos a ir a una, se llama tarjeta de sistema, una tarjeta técnica donde se nos acredite la explicabilidad de lo sucedido. No, ya digo que no. Entonces, ¿Cómo ves que yo ponga una cláusula como abogado a mi cliente como que me autoriza a poder utilizar herramientas de IA? ¿Tiene sentido? Sí, tiene todo el sentido. Primero, porque estamos obligados hacia nuestros clientes a decirle que estamos utilizando inteligencia artificial. ¿Estamos obligados? Obligados. Hay dos ¿Por artículos, qué? te cuento, hay dos artículos en el reglamento, artículo 13 y artículo 50, que nos obligan a tener transparencia y a tener explicabilidad, y más en servicios profesionales. De manera tal que, ojo, una cosa es que yo esté utilizando una inteligencia artificial como si fuera un paquete ofimático, como si fuera un Word, que puede darse ese uso. Y otra cosa es si estoy utilizando la inteligencia artificial de manera determinista, entre comillas, oye, voy a utilizar para jurimetría, voy a utilizar para un tema estadístico, para un tema de probabilidad, voy a utilizar para que me resuelva el caso, realmente para que realice funciones propias del abogado colegiado, aunque estén bajo mi supervisión. Es lo mismo que con todo el tema de fake news o con todo el tema audiovisual o con soluciones que están habiendo ahora, por ejemplo, en toda la industria alimentaria, donde, oye, pues si yo compro en cualquier supermercado un alimento sintético, una hamburguesa, que parece ser una hamburguesa, pero que está hecha, que es vegetal y que está hecha, bueno, pues con unas fórmulas que tienen el sabor de una hamburguesa, la textura de una hamburguesa, pero no son de carne. Hombre, yo como consumidor y ellos como industria están obligados a que haya una etiqueta, ¿verdad?, donde se especifique que eso es un producto sintético. Y con la inteligencia artificial vamos a estar obligados todos a que haya algún tipo de, y esto es complicado traspasarlo a la arena, pero algún tipo de etiqueta, algún tipo de marca de aguas, algo donde el receptor, el consumidor, pueda efectivamente entender que eso está hecho de manera sintética mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, las fake news famosas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se nos viene ahora en las redes sociales con fotografías, con vídeos, con un realismo ya indescifrable, ya es muy difícil poder discernir lo que ha sido realizado pues, por una productora audiovisual de lo que ha sido realizado igual en 2 minutos o en 3 por inteligencia artificial, y en estos momentos, en este tipo de situaciones, estamos obligados a poder explicar, a poder poner algún tipo de marca, algún tipo de etiqueta de que se ha hecho con inteligencia artificial. Y esto es frente a todo. Si no solo estamos en el ámbito que lo menciona expresamente el artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial de transparencia, sino que además estamos realizando una actividad profesional, como son abogados, hombre, en las cláusulas del encargo profesional poder decir, oye, te informo a título de transparencia de que dentro de nuestros recursos en el despacho para la resolución de este expediente, de este caso, de este asunto jurídico, o no digamos ya, para poder diseñar tu sistema de compliance, estamos utilizando inteligencia artificial y de alguna manera incluso con algún párrafo descriptivo que puede tener todo el sentido del mundo. Lo mismo en ciberseguridad.
cuando le estamos ofreciendo servicios a nuestros clientes, ya que hemos interiorizado y naturalizado el que esté la cláusula de protección de datos que antes mencionabas, que hubo un tiempo que no la había, también tenemos que poner como despachos de abogados las cláusulas relativas a ciberseguridad. Hemos tenido un apagón hace relativamente poco, el gran apagón. Bueno, pues ¿qué pasa si hay una situación de denegación de servicio? ¿Qué pasa si hay una situación...? Pues eso lo pensaba el otro día. Nosotros como asesores laborales, si el día del apagón no hubiese podido tramitar un alta en seguridad social de un trabajador... La responsabilidad podría ser tuya. Te la podrían derivar. Aunque haya un apagón. Bueno, por suerte se declararon que fueron días de plazos no administrativos y entonces hubo yo creo que hubo esa situación, pero podría darse el caso. Bueno, todo esto venía por recoger estas cosas, estas letras pequeñas en una cláusula diciendo, oye, si alguna vez suceden cosas extraordinarias como que yo no pueda presentar por un apagón, por un tema informático, etcétera, pues un alta de un trabajador... Me eximo de responsabilidad. Totalmente. Son de esas cosas que no sobran por ponerlas no sobran y hay que pensarlas. Sucede lo mismo, además es bidireccional. Es decir, eso está muy establecido en todo lo que son servicios tecnológicos, donde, oye, pues hay unos SLAs y hay unas consecuencias y hay unos periodos de respuesta y hay unas penalizaciones incluso en caso de denegación de servicio, y está como muy desarrollado desde hace muchísimos años, ¿no? Pero claro, ahora que... hay muchas empresas, también del sector legal, que sin ser empresas que ofrecen servicios tecnológicos, los ofrecemos mediante tecnología. ¿Qué pasa si falla la tecnología? ¿Qué pasa si nuestro despacho es víctima de un ransomware, es decir, de un secuestro de datos, de un secuestro de información? ¿Qué pasa si además ese secuestro de información tiene implicaciones, otra vez, en materia de protección de datos? Porque accede a los expedientes nada más y nada menos que nuestros clientes. Bueno, pues oye, tenemos que responder. ¿Qué va a hacer el cliente? Nos va a pedir responsabilidades, nos va a pedir explicaciones. Oye, ¿cumplías con el reglamento de ciberseguridad? ¿Cumplías con las medidas de seguridad a las que te obliga la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales? ¿Me puedes acreditar que tus proveedores tú les has trasladado a ellos que también, en tanto que forman parte de tu cadena de suministro y son proveedores críticos, también están cumpliendo con la normativa? Pues todas estas preguntas sin respuesta conllevan un nivel de riesgo que a lo mejor no pasa nada en 6 meses, a lo mejor no pasa en 1 año, a lo mejor no pasa en 2, pero si tú quieres que tu negocio vaya más allá, en una horquilla de tiempo a 5 años vista te puede estallar debajo de las piernas. Nos habíamos quedado en el nivel de riesgo alto, diciendo que cuando, y poníamos el ejemplo, que hace selección de personal utilizando la IA, eso conlleva que haya un tercero que audite, que nos dé garantía, porque así nos exige la ley, ¿no? El concepto que tú denominabas la evaluación de la conformidad, ¿no? Efectivamente, se tiene que hacer una evaluación de conformidad para acreditar que tú has revisado si estás dentro de actividades prohibidas, o al menos lo que se llama una clasificación del nivel que te aplica, ¿no? Oye, voy a ver qué quiero hacer. Que insisto, yo quiero lanzar este mensaje, por favor, y que se me entienda, se puede hacer todo, o sea, se puede y se debe hacer todo para mejorar nuestro negocio y para ser competitivos, y a eso hay que ir. Y a la vez, y es perfectamente compatible y de verdad que no cuesta nada, no cuesta tanto, oye, paremos máquinas, ¿qué queremos hacer? ¿No? La famosa línea de, oye, ¿el qué? Objetivos. Pues ¿qué objetivos queremos para uso de inteligencia artificial de aquí a 5 años? El cómo, es decir, oye, qué procesos, qué soluciones internamente, de qué manera nos vamos a organizar. El cuándo, vamos a darnos un plazo, oye, pues esto para los próximos 3 meses, a 1 año vista ya nos marcamos aquello, una serie de niveles de asunción de la inteligencia artificial, al principio poco a poco, pero nos vamos a encontrar con que sin darnos cuenta la inteligencia artificial va a absorber el 50% primero, pero luego el 80 o el 90% de nuestra actividad diaria, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para eso. Y luego también todo esto insertarlo dentro de lo que nosotros llamamos el sistema de cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque no era necesario que hubiera un reglamento en la Unión Europea con todas estas cláusulas que estamos comentando para cumplir con un ordenamiento jurídico y con unas obligaciones que ya era obligatorio cumplir. Es decir, si uno monta hoy en día una startup, a nadie se le ocurre pues no montar una
sociedad, una persona jurídica para poder operar, a nadie se le ocurre no cumplir con las obligaciones fiscales de la agencia tributaria, a nadie se le ocurre no cumplir pues, con la seguridad, con la tesorería de seguridad social, es decir, esto es de ABC como mínimo y por defecto ya naces con ese pack de una serie de cuestiones que hay que hacer. Pues bien, ahora con la inteligencia artificial y en el entorno digital y lo que está por venir, lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo es tener un plan de cumplimiento normativo que tenga en cuenta todas estas cuestiones, que tenga en cuenta cuestiones de inteligencia artificial, cuestiones de seguridad, de ciberseguridad, con lo que estamos viendo, cuestiones de confidencialidad, porque se nos puede ir un colaborador en un pendrive que nos puede llevar toda la información y eso es revelación de secreto. Eso puede constituir un delito, artículo 197 del Código Penal, hasta 4 años de cárcel. Y esto sucede a la orden del día. Alguien que se te va a la competencia y se te lleva toda la cartera de clientes en un pendrive y esto sucede. Protección de datos, por supuesto. Todo el tema de protección de datos es fundamental. Propiedad intelectual, y más ahora que estamos todos a la carrera desarrollando pues todo tipo de soluciones, ese know-how se puede proteger, ¿no? Entonces ahí hay propiedad intelectual, la que nosotros desarrollamos, y propiedad intelectual la que nosotros muchas veces estamos usando sin licencia, sin autorización y sin cumplir con la normativa, y eso puede ser constitutivo también de una infracción, ¿no? Por lo tanto, tenemos toda una serie de normas, oye, que ya estábamos obligados antes del RIA y que no todo el mundo las cumplía. Y me dirás, ya Rodolfo, pero es que todo esto, si encima de que voy pues como en el Far West, ¿verdad? Uy, ahora esta IA y ahora esta novedad y ahora leo y ahora me capacito y ahora formo y ahora me viene alguien que me dice que tengo que poner el ingrediente de alineación ética, de gobernanza, es decir, de hacer las cosas con criterio, pero sobre todo de regulación, pues oye, se me rompe la baraja. Ni tengo tiempo, ni tengo dinero, ni tengo personas que me lo hagan, ni tengo... Bueno, pues vamos a positivar, vamos a darle la vuelta al calcetín y vamos a exponer los argumentos contundentes, yo creo que inapelables, porque cuando los explico pues nadie me los discute, de por qué hay que cumplir con todo esto. Hay que cumplir con todo esto porque si estamos incorporando la inteligencia artificial, lo hacemos, oye, para que nos vaya bien en nuestro negocio, para que nuestro negocio crezca, para que sea escalable, para que sea rentable, algunos incluso para que sea vendible, el famoso exit de aquí a 3 años. Pues bien, lamento informar a los que nos estén escuchando que ninguna de esas situaciones es viable o sostenible si no tienes el ingrediente de cumplimiento legal. Por lo tanto, si le damos la vuelta al calcetín e implantamos la inteligencia artificial bajo el epígrafe de confiabilidad, primero que mis empleados confíen en que esta adopción no les va a suponer un despido el año que viene, que hay muchas veces que hay esa resistencia al cambio, ¿no? Oye, me está diciendo mi jefe que tengo que incorporar inteligencia artificial, pero me siento amenazado porque a lo mejor veo que me va sustituyendo y el año que viene estoy fuera. Repercute sobre relaciones de laboralidad. Pues no, hagámoslo bien. Formémoslo, capacitémoslo, le estás dando una formación que tiene un valor en el mercado profesional importantísimo y vinculémoslo para que esa persona traccione y desarrolle negocio dentro del entorno en el que se encuentra. Por lo tanto, si nosotros le damos la vuelta al calcetín y trabajamos en la confiabilidad hacia nuestros empleados y directivos primero, hacia nuestros clientes, sobre todo, que todo lo que les vayamos a hacer, oye, quédate tranquilo que lo estamos haciendo bien, que lo estamos haciendo responsablemente, que legalmente cumplimos con todas las obligaciones, pues también hacia ellos estás cumpliendo y te permite captar más clientes, pero sobre todo a nivel de inversores. Yo no invertiría en una startup que está desarrollando su modelo de negocio sobre una actividad prohibida, porque posiblemente lo acaben pillando, posiblemente no lo va a poder vender. Entonces, lo primero que voy a pedir es, oye, ¿me puedes emitir algún tipo de evaluación de conformidad o algún documento legal que acredite que se están haciendo las cosas bien o razonablemente bien y que se pretenden continuar haciendo bien? Pues yo con eso ya me da confiabilidad suficiente para invertir en esa compañía. Con lo cual, si cerramos el círculo de los agentes, oye, confiabilidad hacia los proveedores, que me la den, la voy a exigir. Confiabilidad hacia mis clientes, me van a comprar mucho más si soy confiable y si soy responsable. Pero sobre todo, confiabilidad hacia mis accionistas o hacia mis inversores, pues está claro que lo que interesa es apuntalar la confiabilidad. Me está viniendo a la mente que al final estas evaluaciones de la conformidad lo hará otra IA. Lo hará otra IA. Bueno, si yo te contara... Una IA supervisará otra IA. Ya, José Pedro, lo puede hacer la IA ya, y además súper bien. O sea, este tipo de evaluaciones de conformidad, que por ejemplo se aplican en otros entornos, en protección de datos, ¿no? Donde tienes que hacer pruebas de evaluación de impacto,
Oye, yo soy de la época de cuando se hacían, digo artesanalmente, pues las hacíamos nosotros, un abogado pensante a mano, recababa toda la información, pues cuestionarios de investigación, recababas todo y entonces tú luego resolvías esa prueba de evaluación de impacto, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial esto te lo hace en un segundo. Te lo hace en un segundo y me diréis, no, bueno, pero no te lo hace bien. Pues sí te lo hace bien. Claro, pues sí te lo hace bien. Entonces, claro, ahí si ese documento es revisado por un experto, por alguien que sepa, aunque sea para echarle un ojo, es cuando tiene validez. Si no, va a ser un documento que siempre va a estar o puede estar bajo la sospecha de que contenga algún error o alguna errata o algún elemento grave, ¿no? Yo le he preguntado a una IA que le he puesto el caso de una asesoría contable, fiscal, laboral y que me dijese qué riesgos suele tener este tipo de asesoría. Y justamente me dice, a nivel de riesgo, primero, ¿no? El riesgo inaceptable, dice que en una asesoría contable y fiscal que no suele haber algo que sea de riesgo inaceptable. En alto riesgo ya lo has marcado tú, pone como ejemplo y que creo que muchos despachos, sobre todo que tengan cierto tamaño, sí estamos utilizando ya la IA para hacer selección de personal o para filtrar currículum, lo cual poca gente sabe, y yo no lo sabía, que ya estoy en el alto riesgo y que ya necesito una auditoría externa con este sistema de conformidad. Un sistema de cumplimiento. Al final, oye, vamos a implantar un sistema de cumplimiento para... Poca gente sabe eso. Bueno, para eso está tu canal y tu podcast, exacto, para explicarlo. Sí, sí. A nivel de riesgo limitado me dice que aquí, pues bueno, que entrarían los típicos chatbots de atención al cliente, generadores de texto para informes o comunicaciones. Y ahí es donde entra tan solo la transparencia, es de lo que yo te comentaba antes. ¿Qué significa? Es decir, cuando hay riesgo limitado... El único requisito que pone el reglamento es la transparencia. Por ejemplo, si yo tengo un servicio de atención al cliente, un chatbot que es un chatbot, pero que está tan bien hecho y tal, incluso por centralidad, ¿vale? O sea, dentro de 6 meses vamos a ver, va a ser uno de los primeros sectores afectados por este tsunami, ¿verdad? Que se va cargando profesiones y sectores. Atención al cliente. Es decir, atención al cliente ya es uno de los sectores donde el 90% de las interacciones que tú puedes de alguna manera consolidar del día a día, de lo que es habitual, ya alimentas a la inteligencia artificial y además le puedes dar una instrucción de que aquellos casos que sean especialmente complejos o fuera de guión, pues se los pasas a una siguiente instancia que sea un humano el que te atienda. Pero en estos momentos estamos en una situación tecnológica tal que si tú llamaras a un servicio de atención al cliente donde hubiera una IA mínimamente bien entrenada, tú no te darías cuenta de que efectivamente es una máquina y no es una persona. Ante eso, lo que dice el reglamento es que, a pesar de ser de riesgo limitado, porque no hay ningún riesgo, tiene que haber algún tipo de locución, si es telefónica, tiene que haber una locución verbal, donde se avise que estás hablando con una inteligencia artificial. Y además, se va a desarrollar una regulación, porque esto lleva aparejado diferentes contextos normativos, pero toda la parte de atención al cliente, por ejemplo, pues de las teleoperadoras de comunicación, ¿no? de móvil o de las energéticas, que están obligadas a darte un servicio de atención al cliente en un plazo, además, ¿te acuerdas cuando llamábamos y te tenían pulso número 1, el 2 y tal? Bueno, todo eso teóricamente ya se tenía que haber solucionado, pues en ese caso, además, alternativamente estarán obligadas a que si quieres hablar con un humano, pues que te pasen con un humano. Yo, mi experiencia... Vas a tener el derecho. Vas a tener el derecho a que te pueda responder un humano. Y te cuento lo que va a pasar. Va a responder mucho mejor la máquina que el humano. No lo dudes, no lo dudes, no lo dudes. Y luego está el riesgo mínimo, que aquí estaría, pues como ejemplo, me pone un software de contabilidad y facturación, una herramienta de gestión de documentos, una herramienta de comunicación interna, esas herramientas y buscadores que tenemos internos, riesgo mínimo. ¿Qué significa riesgo mínimo? A nivel de, pues, ¿tengo que hacer algo? Esto, permíteme a estas horas ya te lo cuento a título anecdótico, porque fue muy divertido cuando configuramos todos esos 4 niveles de riesgo, se dibujan a pirámide y tal. Entonces, riesgo mínimo es, no hay que, además casi que uno lo puede atender a la literalidad, ¿no? Si estás en riesgo mínimo, no tienes que cumplir con nada de lo que dice aquí. Y dices, joder, qué bien, ¿no? Ya quedó liberado, ¿no? Pues bien, aquí entronca con lo que yo te decía al inicio, y es que para ser prácticos y para no volvernos locos con el reglamento de inteligencia artificial, basta que utilicemos algo de inteligencia artificial como para que ya tengamos como mínimo y siempre que tener en cuenta lo que antes te comentaba. Oye, ¿estoy violando o cometiendo alguna infracción de propiedad intelectual?
Hombre, no, el reglamento no me obliga a ello, pero si yo estoy permanentemente subiendo fotografías de autores conocidos o es igual, o imágenes sujetas a derechos de autor y luego resulta que las imprimo y las comercializo, hombre, estoy cometiendo una infracción. No con el reglamento de inteligencia artificial, pero sí con otros, ¿no? ¿Qué pasa si subo, oye, pues voy a hacer una cosa, resulta que tengo un equipo de comerciales de 20 comerciales y voy a subir todas sus métricas, quién consigue objetivos, quién no, voy a meter pues sus informes de actitud, quiénes son buenos, quiénes son malos, se los subo a la IA porque resulta que tengo que tomar la determinación de despedir a 5, ¿no? Bueno, pues esto que estaría en el nivel de abajo, digamos, de cumplimiento, hombre, ya implica tener obligatoriamente que cumplir con, oye, regulación laboral, regulación de protección de datos, porque estoy subiendo todos los expedientes laborales de esas personas. No solo el contrato, estoy subiendo además información relativa a su perfil comportamental, a su carácter, a su actitud. O sea, estamos hablando de datos especialmente críticos. No digamos ya si encima esto viene aparejado con que una determinada persona pues, ha sufrido bajas, en fin, recurrentes, ¿no? Que esta persona encima, pues como ha sufrido bajas recurrentes ya está en el perfil. Y tengo una anotación que es que las bajas recurrentes son por depresión. No está en el expediente, pero yo sé que es por depresión y se lo explico a la máquina. Pues me estoy cargando toda la normativa de protección de datos. Tengo la sensación, Rodolfo, que al final va a ser tal la presión del reglamento que la gran mayoría vamos a optar por irnos a plataformas tipo Microsoft o grandes gigantes que nos van a dar unas capas de seguridad. Muy bien. Y me da mucho miedo que el día de mañana llegue un fabricante, que son 10, 15, 20 los que sean, que no tienen el potencial que puede tener un Microsoft o pueden tener otros grandes, simplemente por el tema del cumplimiento de la IA y, claro, bueno, y todo pues, lo que ello conlleva. Ante eso yo creo que se puede hacer, hay que hacer dos cosas. La primera, no tenemos que olvidar que estamos en una situación ahora donde claramente tenemos todos que apostar y estamos involucrados con el tema de soberanía estratégica, con el tema de, oye, pues vamos a contratar a corporaciones, a empresas que nos presten servicio desde aquí, desde todos los puntos de vista, pues si están alineados, por ejemplo, pues oye, teniendo a los servidores aquí, cumpliendo con todas las normativas de ciberseguridad, de protección de datos, de todo lo que hay. Claro, luego te viene, por ejemplo, pues un DeepSeek, ¿verdad?, que te pone la tentación y te dice, no, es que si te montas tú una granja interna en el sótano de tu casa ya puedes empezar a funcionar con inteligencia artificial. Bueno, yo lo único que digo es, hacia los despachos de abogados, con un decálogo, de verdad que es un decálogo muy fácil de, oye, ¿cómo tienes que actuar diligentemente para utilizar la inteligencia artificial? Uno, toda esta información que yo te he comentado en el ejemplo de antes, que vamos a subir al bicho, a inteligencia artificial, simplemente ten un protocolo de anonimización. Hay aplicaciones, algunas de ellas incluso de carácter gratuito, absolutamente disponibles, que lo que te hacen es, te garantizan que tú subes, por ejemplo, un contrato laboral o subes algún tipo de informe, algún tipo de expediente y te lo devuelve totalmente anonimizado. Con eso ya tenemos una primera capa de, oye, pues mira, ya tema de protección de datos, ya sé que todo lo que suba a la IA voy a estar con absoluta tranquilidad. Eso además, ese tipo de aplicaciones, que yo las recomiendo, se pueden parametrizar para, oye, la capa de confidencialidad, la capa de protección de datos, capa estratégica. Oye, yo te subo este documento y quiero que me lo devuelvas porque voy a jugar con la IA a ver qué me devuelve para el plan estratégico de aquí a 3 años. Claro, yo no me puedo subir el plan estratégico de una empresa cotizada en el IBEX que se está haciendo por parte de alguien que tenga eso, porque es que es revelación de secreto. O sea, es que muchísimo cuidado con lo que muchos están haciendo o estamos haciendo con todo lo que le subimos a la inteligencia artificial, pero con un simple decálogo de 10 puntos de, oye, si cumplo con este requisito de anonimización, cumplo con el requisito de prueba de evaluación de impacto, tengo, importante, no lo hemos comentado, tengo una autorización por parte del responsable de mi empresa de que puedo utilizar la IA. Es que en estos momentos todos los empleados utilizan la IA y no disponen de algo tan elemental como decir, oye, ¿tienes autorización para utilizar la IA o no la tienes? Y esto es fundamental. Algo tan aparentemente inofensivo. Ostras, has abierto un melón. Sí, sí. Es decir, que hoy
muchos empleados Nadie te van a pide decir, oye, dime que tú me has autorizado, ¿no? Claro, no claro. sea que mañana me digas, oye, yo no te he dicho que la puedas utilizar. Es un tema de seguridad jurídica. Entonces yo levanto la mano y digo, oye, todos mis empleados quiero que utilicéis inteligencia artificial. Yo quiero que utilicéis inteligencia artificial. Levanto la mano, punto número 2, para decir, oye, pero quiero que la utilicéis dentro del contexto de un pequeño reglamento, oye, pues para uso, evidentemente, de la empresa. No quiero que estés tú jugando, perdiendo el tiempo con la IA en horario laboral. Por eso digo que tiene consecuencias en dominios legislativos que ya están perfectamente asentados. Si una persona se pasa todo el día jugando con la inteligencia artificial, con dispositivos del despacho de su trabajo, con recursos además de su trabajo y en horario laboral, es motivo de despido, podría ser motivo de despido. No tiene que venir el reglamento de inteligencia artificial para eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay un pequeño reglamento interno. 1, ¿podéis utilizar la inteligencia artificial? Por supuesto. 2, no podéis utilizarla con arreglo a ninguna finalidad que no sea propia de vuestra función o el cargo que estéis desempeñando. 3, siempre de manera ética y de manera... 4, te he hecho una sesión de alfabetización, de formación y de capacitación, porque así de esta manera tú ya puedes tener claro, más allá del sentido común, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. 5, no te descargues ni un solo proveedor de IA sin que yo te dé la autorización, que esto está pasando así. O sea, todo el mundo tiene, de las gratuitas, de las versiones freemium, pues todo tipo de IAs ahí, que además es un popurrí tremendamente inseguro, por cierto, pues no sabemos a qué estamos concediendo. Y sucede un poco lo mismo que ha pasado con las apps del móvil, que tenemos todos como 30 o 40 apps descargadas. En su día, teóricamente, nos teníamos que haber leído los términos y condiciones, nadie nos los leemos, pero nos descargamos la app, ¿no? Y luego, pues hombre, puede haber consecuencias de según la app que nos descarguemos. Así que yo, para dar un mensaje de tranquilidad, a aquellos despachos que quieran implantar la IA, lo aconsejo al 1000%. Va a ser rentable, va a ser productivo, va a permitir que sean competitivos. Hoy en día ni siquiera, y esto conviene decirlo, ni siquiera es una ventaja competitiva, ya es una necesidad. Es decir, despachos que en el último semestre del 2025 y para encarar el 2026 no incrusten a lo que es su modelo de negocio la inteligencia artificial, como mucho van a poder sobrevivir, como mucho. Pero va a venir alguien que les va a adelantar por la derecha y posiblemente pierdan cuota de mercado, pierdan clientes y pierdan rentabilidad. Me estás dejando muy poco plazo, hasta el 2026. Es que esto es para ayer. No tenemos más que mirar la evolución que tiene la inteligencia artificial. Es que yo, que he estudiado la carrera en papel, ¿verdad? Porque yo estudié en la Facultad de Derecho en papel, luego la siguiente generación tenían toda nuestra carrera de Derecho en un pendrive y te venían con todos los apuntes y todo. Oye, toma, yo tengo todo aquí en un pendrive. Y luego te cabía todas las carreras en un disco duro que cabía en la palma de mi mano, ¿no? Y luego, a partir de ahí, resulta que empezamos con las bases de datos jurídicas de la época ya en un CD, ¿verdad? Y nos daban el CD y tal. Nos las pasábamos ahí. Y luego ya, oye, online, multidispositivo, 24 horas, lo que quieras, con lo cual esto se ha ido incrementando hasta que de repente, el 30 de noviembre del 2022, sale una cosa que se llama ChatGPT, ¿verdad? Que es un cuadro de diálogo muy rudimentario al inicio y que nos permitía nada más y nada menos que poder dialogar con una inteligencia artificial sin ser informáticos, sin ser programadores, sin ser tecnólogos. Cualquiera se universalizó el poder interactuar, el poder usar con inteligencia artificial. Pero lo primero que nos llegaba era una protoversión de lo que es ahora. ¿Ahora en qué punto estamos? Hemos superado el uso de ChatGPT, ya lo hemos superado. Pasamos ya el año pasado por la etapa de los GPTs, tener un GPT para laboral, un GPT para mercantil, un GPT para civil, ¿no? Los vamos enseñando, los vamos adiestrando porque ahora estamos en la época de la agéntica. Ahora no, ahora yo quiero un agente que me gestione automatizadamente todo lo que yo hago en mi despacho. Y no hemos llegado a la última milla, que es la que se viene el año que viene. Y es que ya va a haber como una especie de sistema operativo que se va a poner por encima y que me va a permitir integrar el ERP, el CRM, el gestor de cada uno el que tenga de despachos, el correo electrónico, las comunicaciones, todo lo voy a poder tener integrado. Y yo desde arriba voy a ir dando instrucciones. Oye, matiza esto hazlo de esta manera, con esta frecuencia, con esto. Bueno, el que no lo quiera ver puede agachar la cabeza como la avestruz, pero el tsunami le va a pasar por encima. Para terminar,
AESIA, Agencia Española de Supervisión de la IA. Sí. ¿En qué consiste? Muy bien. Tenemos en el marco de la Unión Europea la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que es el organismo que se encarga de velar por el cumplimiento del desarrollo del reglamento. Tiene que conciliar algo tan complicado como innovación por un lado, es decir, la Oficina Europea de Inteligencia Artificial también tiene que innovar y tiene que potenciar la innovación, pero lo tiene que hacer en un justo equilibrio con la garantía de derechos fundamentales. Pues la AESIA, que es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, es lo mismo, pero aquí en España. Conviene destacar que en España hemos sido los primeros en tener esa autoridad, en tener esa agencia. Hemos sido el primero de los 27 Estados miembros en tener esa agencia. Ya está operativa, es una agencia que ya está montada. Por cierto, está en A Coruña, la sede la tiene en A Coruña y bueno, pues con un grupo de profesionales, con un equipo muy potente que va a tener, pues por un lado, la difícil misión de dinamizar y de promover pues la innovación, el uso de la inteligencia artificial en innovación en todos los sectores, y imaginaros si hay camino por recorrer, pero también ya a la vez tiene la potestad inspectora, potestad sancionadora, con lo cual es la autoridad de control. Sería como una agencia española de protección de datos. Efectivamente, aplicado a la inteligencia artificial. Aplicado a la inteligencia artificial, que a partir del 2 de agosto de este año, teóricamente ya podrá empezar a aplicar sanciones. Hasta entonces no, pero el 2 de agosto es pasado mañana. Si te viniese un empresario con un plan a 5 años, te tendrías la risa, ¿no? Mucho, me reiría mucho porque yo que somos de una generación donde nos enseñaban a planificar a largo, ¿verdad? A nivel vital, familiar, la vivienda, financieramente, el business plan y tal. Y claro, ahora, ¿quién es el Nostradamus que se atreve a pronosticar cómo vamos a estar dentro de 5 años, ¿no? O de 3 o a 6 meses? O sea, es realmente increíble, increíble. Ojo, yo ya creo que se me nota, soy un apasionado de la inteligencia artificial y de lo que estamos viviendo, pero a la vez creo que tenemos que afrontar esta nueva era de manera responsable y creo que es perfectamente posible, perfectamente compatible. Pero acojona, porque de verdad es que yo me levanto todas las mañanas diciendo ¿qué va a pasar en septiembre? Digo, ¿qué será? En septiembre. Bueno, ahora, imagínate ya el año que viene. Ahora lo siguiente, que estamos todos expectantes a ver qué va a pasar, es con ChatGPT 5, ¿verdad? Que va a fusionar todos los GPTs que tenemos y va a quedar todo en uno, que es ese superagente que yo te comentaba. Bueno, más inteligente todavía, entre comillas. Sí. O sea, el nivel de inteligencia que ya disponemos a día de hoy, claro, o sea, es el que tú coges a cualquier profesional y en una escala de 1 a 10, un 8, mínimo. Ya lo tienes con inteligencia artificial. Y dices, joder, si tengo a muchos empleados que no son un 8, que tengo que ir yo detrás a explicarles, ¿no? Con lo cual, eso ya lo tenemos. Ahora yo creo que la clave está en que podamos, se llama iterar, que ahora este verbo lo gastamos mucho, pero que esas inteligencias artificiales puedan ser interoperables. Yo todavía, pues a un agente... Pues bueno, tengo dudas y por un criterio de prudencia, pues los casos que estamos haciendo a nivel de laboratorio no hacemos que todo nuestro despacho esté integrado dentro de un solo agente, porque le estamos dando las credenciales en forma de logins y passwords de todo. Entonces, bueno, muchísimo cuidado con todo eso. Mencionabas antes a la AESIA y una de las cuestiones que promueve es un sandbox regulatorio, que es un entorno de pruebas donde todo este tipo de cuestiones pues, se puedan testear sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Es un capítulo largo que ya comentaremos si quieres en otra ocasión, pero que conviene primero, antes de implantar la inteligencia artificial, hacer pruebas y hacer testeos. No te puedes lanzar a, oye, pues ahora, qué guay, como ha llegado Operator y resulta que me hace virguerías y le puedo decir que me lance mensajes de correo y lo integro con el Gmail, pues le paso mis logins y passwords y ya está. Es una locura. Eso es una locura, ¿eh? Entonces, una cosa es probarlo y una cosa es intentarlo, decir, oye, mira, me voy a crear un Gmail aparte. Primero voy a ver cómo funciona, voy a testear durante un mes que todo lo que hace y todo lo que yo diga lo hace bien, que no hay riesgo, que no hay correos comprometidos y poco a poco lo voy a ir trasladando del entorno de prueba al entorno de negocio, al entorno real. Sigo sin entender por qué al día de hoy ChatGPT no tiene ya toda la base de datos jurídicas de un país. Yo creo que sí que las tiene, por supuesto. Es decir, aquí tenemos casos... O te hago la pregunta de otra forma. ¿Cómo ves a las bases de datos jurídicas? Bueno, ¿Le quedan los días contados? Las bases de datos jurídicas y las editoriales jurídicas están haciendo importantes esfuerzos por dar soluciones de IA. Ciertamente en un primer estadio pues era un tema más propositivo y cosmético y hoy en día sí que están integrando la IA y es así.
El problema de esto es que, claro, están dándote la IA y confiamos en las editoriales jurídicas y en las bases de datos jurídicas que utilizan IA porque tienen un know-how, un conocimiento, tienen un background documental que dices, hombre, ellos me lo van a hacer bien o muy bien. Por eso hay IAs del entorno legal, no sé si puedo decir nombres sí, o no. Sí, claro. Bueno, pues ya sabes que hay muchas, ¿no? Pero por citar una que es de las que mejor está funcionando, por ejemplo, Harvey, ¿no? Harvey es una de las que, instalada en despacho, fusiona dos cosas. Toda la potencialidad de la inteligencia artificial aplicada al sector legal en genérico, junto con una personalización de cuál es la idiosincrasia del despacho que la adopta, con lo cual tiene que haber ahí un periodo de ajuste, de parametrización, que se ensambla, se juntan esas dos piezas del puzzle y la verdad que funciona bien o muy bien. Pero luego hay gratuitas. Por ejemplo, yo siempre explico el caso de Justicio, ¿verdad? Que es una IA del sector legal absolutamente gratuita, que yo recomiendo además para testear y para probar y que tiene integradas las bases de datos jurídicas, por ejemplo. ¿Hay una IA gratuita y abierta? Sí. ¿Justicio? Sí. No sé si la conocéis. Sí, pues os recomiendo poner en cualquier buscador. ¿Y cuál es su modelo de negocio entonces? Su modelo de negocio, bueno, pues es por generación de otro tipo de ingresos, pues a nivel de patrocinio, de sponsors, a nivel de... Pero teóricamente está lanzada, bueno, como una entidad sin ánimo de lucro. Tengo entendido, porque aquí ya sí que no quiero ser... no quiero, pero sí que está propuesta como gratuita, es decir, como un servicio público gratuito, y además con una eficacia que si la pruebas y la testeas tiene un altísimo nivel de resolución, con lo cual hay muchas realmente, y aparte cada trimestre van saliendo pues nuevas marcas, ¿no? Entre comillas, que no sabes si es un Rapid, no sabes si es un envoltorio que ha cogido otra y en el fondo es como una especie de API que te lo da cocinado, con una interface personalizada y te dicen y te venden que es una IA absolutamente diseñada para tu despacho. Y en el fondo lo único que están haciendo es poner una capa, bueno, de interface para que tus clientes pues, puedan utilizar la IA tuya, pero con otro motor, ¿no? Y aquí van a haber múltiples combinaciones en el mercado y yo creo que hay que estudiarlas todas ellas y hay que interiorizarlas. A mí lo que me preocupa es qué pasa. En España somos 260.000 abogados, entre ejercientes y no ejercientes, que se dice fácil. El 90% del tejido de nuestro sector es de microdespacho, es decir, de profesionales de 2, 3, 1, 5 a lo sumo. ¿Y qué capacidad van a tener ellos de prospección en el mercado, de testeo, de probar esas soluciones? Oye, pues ahora he visto en LinkedIn que recomiendan esta, ahora en este podcast dicen que hay esta que es gratuita, ahora tal. Claro, ¿qué capacidad tienen ellos para poder hacer una valoración realmente orientada a negocio de qué IA tienen que adoptar? Pues muy poca. O desde luego no tanta como un gran despacho que tiene un equipo especialmente dedicado para eso, ¿no? Y eso implica que si no le ponemos remedio, pues un gran porcentaje de compañeros se van a quedar en una situación de absoluto desamparo por no poder aprovechar la inteligencia artificial y sobre todo porque no van a poder ser a medio o largo plazo competitivos. Con lo cual yo aquí levanto la mano otra vez, me consta que desde el Consejo General de la Abogacía Española son conscientes de esta necesidad, pero tenemos a la máxima velocidad que aportar soluciones de formación, soluciones sobre todo de paquetización de IAs que te permitan, oye, pues un plug and play, ¿verdad? Pues yo tengo esta IA y para aquel despacho que no sepa muy bien cómo hacerlo, como mínimo va a tener esta. Y desde luego dar, decálogos, dar recursos en forma de guías que te permitan más o menos pues saber cómo te tienes que adecuar a esta nueva ola, y también de lo que no se puede hacer, que es lo que comentamos al principio de la entrevista, que es que hay cosas que no se pueden hacer y muchos compañeros abogados las están haciendo, ¿no? Pero bueno, están haciendo como que en el día del apagón pues de repente se conectaban a una wifi pública para intentar tener señal, o como de repente vamos todo el día con el portátil y no tienes un sistema de logins y passwords que sea mínimamente robusto, o estamos todos interactuando hoy en día como abogados desde el móvil y cuidado con lo que hacemos desde el móvil, porque evidentemente todo eso es susceptible de ser, de que haya una fuga, de que haya alguna incidencia. Pues quiero agradecerte tus conocimientos y tu tiempo. La verdad es que ha sido una charla muy provechosa. Pero para terminar, ¿sí? Siempre hacemos una pregunta a todos nuestros invitados que no tienen que ver con la temática, y es ¿qué es para ti la felicidad? ¿Qué te da a ti la felicidad? Qué gran pregunta.
Qué gran pregunta. No sé si qué me da a mí, pero si yo tuviera que sintetizar, sacar el algoritmo de la fórmula de la felicidad, yo creo que es, por un lado, el tener la salud, el dinero y el amor atendido, es decir, los mínimos, ¿no? Sí, tener que toda la parte de preocupaciones de lo que nos puede generar de alguna manera, pues, oye, un problema objetivamente grave, tenerlo bien atendido, y es un tema de buenos hábitos vitales, buenos hábitos financieros, buenos hábitos emocionales, buenos hábitos en la alimentación, buenos hábitos de salud, con lo cual eso es algo que se trabaja y que se tiene, que es un tema casi que vital, de sabiduría vital, a un lado, pero no solo, porque eso, bueno, te da una estabilidad, te da una paz, te da convivir razonablemente bien, pero ¿qué pasa luego con la ilusión, con la motivación? ¿Qué pasa con las ganas? ¿Qué pasa con el disfrutar de la vida? Pues en el otro lado de mi fórmula o de la ecuación de la felicidad, yo situaría el éxito, pero no éxito como se entiende de éxito económico, sino éxito profesional o empresarial. Para mí el éxito es estar satisfecho con tu conciencia y satisfecho contigo mismo. Si vas cumpliendo hitos y vas mejorando y vas creciendo, pues yo creo que esa es la fórmula de la felicidad completa. Pero cada uno tiene la suya, la fórmula subjetiva. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Te pronostico, en fin, un canal, ya te digo, ahora está siendo un canal de referencia. Yo animaré también a mis compañeros y a la gente de mi comunidad que os siga y que interactúe, y felicitaros también porque hacéis un gran servicio, no sé si servicio público, pero sí que a nuestra comunidad. Así que os animo a seguir con ello. Pues muchas gracias. Y muchas gracias a todos vosotros. Si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.